Diego y a todos los presentes por estar aquí con nosotros en la presentación del libro libros de Edmund Husserl, Naturaleza y Espíritu. La traducción es de Antonio, como ya todos sabemos, todos los presentes sabemos, que pues está editada por SB. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el libro. También ha venido la editorial y van a estar vendiendo el libro aquí afuera, por si quieren adquirirlo. No sé cuál es el costo, pero ya la persona les podrá informar. Probablemente también tenga algún tipo de promoción si se llevan más de uno. No solo de este, creo que por eso traen otros títulos. Pues bueno, esto está enmarcado en el Seminario de Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental, de la cual aquí ya vemos algunos integrantes. Josué, Silvestre, Diego y yo somos integrantes del seminario, que ya lleva un buen rato aquí en el instituto. Nada más para mencionarlo brevemente, sin entrar en mayor detalle, que el seminario pues está animado por la motivación de estudiar a Husserl y de entenderlo, ¿no? Básicamente ese es su motor, su esencia, ¿no? Que creo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Cualquier persona es bienvenida a nuestro seminario si cumple con este simple motivo, ¿no? Que es el de estudiar y el de entender la fenomenología trascendental de manera conjunta. Claro está, ¿no? No de manera individual, sino en colectivo. Y pues bueno, en este contexto pues estamos presentando el libro de Antonio. Contamos con Diego, que es el otro coordinador del seminario, conmigo y Antonio, naturalmente, el traductor del texto. Yo iba a decir el autor, pero no es propiamente el autor. Pues bueno, sin más, pues le doy la palabra a Diego. Muy bien. Gracias, Eugenio. Gracias también por la presencia del doctor Antonio Sirión. Y pues como ya lo dijo, no repetiré más, simplemente darles una cordial bienvenida y también hacer un poco el comercial, ¿no? De que está por comenzar este viernes, el viernes 5 de septiembre, nuestro seminario, que estamos revisando Ideas 1. Entonces, pues, son cordialmente bienvenidos. Y cabe mencionar, estamos sesionando a través de la plataforma digital Zoom, así que tenemos esa gran ventaja. Pero bueno, sin más dilación, comienzo con mi texto. Representa un reto, por no decir un verdadero despropósito, presentar un libro que condensa una riqueza conceptual, metodológica y temática tan rica como la que está contenida en Naturaleza y Espíritu de Edmund Husserl. Si por presentación de un libro ha de entenderse la exposición sumaria de sus principales argumentos, o una esquematización de un marco en el que puede ubicarse sus principales problemáticas, he de decir con completa honestidad que renuncio a ello. Me gustaría, en cambio, ensayar una vía diferente. Me gustaría que mi intervención se comprenda más que como una presentación formal de un libro, como una encarecida invitación a su lectura y, ¿por qué no?, a su sopesada reflexión. Una de las cosas que de entrada hay que tomar en cuenta cuando leemos este libro es que se trata de una conferencia y un curso universitario dictados en el año de 1919 en la ciudad alemana de Friburgo. Esto implica, entre otras cosas, que es un texto que está dirigido a principiantes en filosofía antes que a eruditos filosóficos, y sobre todo que lo atraviesa de un cabo a otro una intención didáctica. A esta intención didáctica le es consustancial, además de un uso constante de ejemplos, lo que podría denominarse, importando un término pedagógico, una metodología activa, es decir, una propuesta didáctica en el que es el estudiantado, o en nuestro caso particular, nosotros los lectores, quienes desempeñamos el papel protagónico y ya no el docente. Desde esta propuesta didáctica es la o el lector quien ha de corroborar por sí mismo las descripciones, verificar la solidez del argumento y de modo completamente señalado quien ha de asumir los cambios de actitud teórica propuestos por Husserl y que son completamente cruciales para introducirnos
a la cosa misma. Uno de estos cambios de actitud es lo que en el curso de 1919 puede denominarse regreso a la conciencia precientífica, y que consiste, dicho en pocas palabras, en desactivar, suspender o poner entre paréntesis todos los saberes científicos que hemos adquirido, es decir, evitar que en el ejercicio reflexivo se introduzcan conocimientos, métodos y categorías que son propios de las ciencias con las que hemos tenido alguna vez trato. Asumiendo como propia esta actitud precientífica, tenemos que reconocer que el título del curso, que es el mismo que da nombre a la conferencia y al libro entero, Naturaleza y Espíritu, es un título ambivalente. Por un lado, naturaleza es una palabra diáfana, cuyo significado, al gozar de la distinción, permite referirnos directamente a su objeto. Dicho de otra manera, cuando escuchamos que alguien mienta algo sobre la naturaleza, sabemos con mayor o menor precisión de qué está hablando. La palabra espíritu, en cambio, se encuentra en un contexto significativo muy diferente. Cuando escuchamos que alguien juzga algo sobre el espíritu o sobre algún objeto espiritual, no sabemos qué está en realidad diciendo. Es una palabra cuyo significado es oscuro. Esta oscuridad no se disipa si recurrimos a la palabra utilizada también por el propio Husserl como sinónimo, a saber, la palabra cultura. De modo inmediato, esto es, desde la inmediatez que caracteriza la actitud precientífica, no sabemos realmente qué quiere decir cultura u objeto cultural, al menos no con la seguridad con la que conocemos o pretendemos conocer qué es la naturaleza. Resulta entonces que el título, Naturaleza y Espíritu, entraña una tensión que se tiende entre la familiaridad y la extrañeza, entre la claridad y la oscuridad. Si nuevamente, desde la actitud precientífica, se busca la fuente de la cual proviene la distinción inherente al significado de la palabra naturaleza, se obtiene la experiencia sensible, más específicamente la percepción sensible. En efecto, en la medida en que la percepción sensible trae a mostración innumerables diferencias entre objetos sensibles e inclusive en un solo objeto sensible reporta innumerables cualidades y estados de cosas posibles que lo conciernen, el significado de la palabra naturaleza siempre estará presto a llegar a planificación intuitiva en innumerables percepciones sensibles posibles o en modificaciones posibles de ellas, tales como el recuerdo, la fantasía, la expectativa, etc. Apenas es necesario mencionar que la posibilidad de llegar a planificación intuitiva a través de percepción sensible, si bien no está excluida por principio para el significado de la palabra espíritu y sus derivados, es esencialmente distinta a la planificación de los predicados naturales. En efecto, no se percibe un objeto espiritual, por ejemplo, este ejemplar del libro Naturaleza y Espíritu, de la misma manera en la que se percibe el objeto natural árbol a través de esa ventana. Para percibir un árbol como árbol, se requiere fundamentalmente del funcionamiento normal de la sensibilidad. En cambio, para percibir un libro, se requiere pertenecer a una comunidad, o dicho con la terminología técnica de este libro, a un conglomerado de personas en la que el significado del libro sea vigente. Con esto se pone de manifiesto que el criterio para diferenciar objetos naturales de los objetos espirituales no es un elemento sensible, sino el significado instituido, validado y vuelto a validar por un determinado conglomerado de personas. Mientras que la naturaleza se presenta ante la conciencia precientífica como una región carente de predicados de significado, la región del espíritu solo puede presentarse ante esta conciencia con predicados de significado. Con esta brevísima caracterización de la diferencia entre naturaleza y espíritu, es posible vislumbrar una de las tesis sorprendentes del texto. Para la conciencia precientífica, la naturaleza se da desde un entramado espiritual. Volviendo al ejemplo anterior, el árbol que vemos a través de la ventana supone elementos espirituales predados, no porque, de hecho,
lo miremos a través de un objeto espiritual llamado ventana, sino porque está dado en un espacio universitario, como es en el que estamos congregados, dentro del cual desempeña una o varias funciones posibles, de paisaje, de distractor, si mi exposición no es muy atractiva, el de proporcionar sombra o el de sujeto de prueba de un experimento universitario. En la actitud precientífica se pone de manifiesto entonces que los objetos naturales solo pueden darse haciendo abstracción de los predicados de significado, los cuales, expresado en terminología técnica, se remontan a la acción mancomunada de personas que activamente se determinan unos a otros y que determinan de esta manera su medio circundante. Siendo el medio espiritual primero respecto al medio natural, cabe preguntar por qué pasa cotidiana y regularmente desapercibido, por qué es más fácil captar la naturaleza que el espíritu. La respuesta es tan fácil de enunciar como difícil de comprender a cabalidad, porque las personas que pueden ser definidas como los sujetos del medio espiritual pertenecen a través de su cuerpo al mundo natural. Como las personas son también seres psicofísicos que actúan en medios naturales, el ocultamiento del espíritu por el velo de la naturaleza es inevitable. Cabe decir de pasada que el ocultamiento del espíritu por la omnipresencia de la naturaleza es el suelo nutricio del cual brota el naturalismo, el cual, por cierto, se mencionó en el miércoles. Es importante mencionar, dado que aún sigue siendo eficaz el prejuicio de que Husserl es un filósofo teórico, únicamente preocupado por problemas del conocimiento, que inhibir la interpretación naturalista del espíritu no es solo, y mirado con justeza, no es preponderantemente un problema de clasificación de las ciencias en clave fenomenológica, sino un problema vital existencial. Si el medio espiritual es, como Husserl afirma reiteradamente en múltiples de sus textos, el ámbito de la libertad, una posición naturalista consecuente, por ejemplo, aquella que rechaza la existencia de la libertad porque la estructura psicofísica de la persona, como fragmento de la naturaleza toda, se rige por la causalidad, tiene claras consecuencias jurídicas y éticas. A saber, sin libertad no puede existir realmente la responsabilidad. Reconocer y defender los derechos propios del espíritu implica reconocer y defender la libertad y con ello la responsabilidad. Allanadas estas cuestiones, es momento de citar al traductor de este libro, Antonio Sirión, quien en la introducción a la conferencia de 1919, la cual por cierto apareció por vez primera en el número 4 del Acta Mexicana de Fenomenología, en el contexto concerniente a la delimitación de la ciencia de la naturaleza y la ciencia del espíritu en Husserl, nos dice, abro cita, aunque en la superficie se trata meramente de la delimitación precisa mediante el estudio fenomenológico de su constitución de dos ámbitos de ser distintos y de la consiguiente justificación de la fundación de dos grupos separados de ciencias, en el fondo o en la intención última late la cuestión vital de la comprensión de la libertad y del sentido de la teología que permea en el quehacer cultural humano y de la misma situación humana colocada entre la ciega causalidad de la naturaleza, que es específica en la vida animal y humana como causalidad psicofísica, y su capacidad de plantearse fines y determinarse y modificarse espiritual, culturalmente a sí mismo y a su mundo circundante. Fin de una larga cita, por cierto. Ciega causalidad y teleología, necesidad y libertad, teoría y praxis, son conceptos que se esconden en el escueto título Naturaleza y Espíritu. Como puede verse, bajo estos pares de conceptos ha oscilado la filosofía occidental desde su origen griego hasta su presente posmoderno. En este punto debe reconocerse con total franqueza que la fenomenología trascendental de Husserl no es nueva, que no aporta nada novedoso y que no satisface el afán de novedades exacerbado de nuestro mundo intelectual. Pese a ello,
En el lejano 1910, en su ensayo La filosofía como ciencia estricta, Husserl hace una importante aclaración que no debe pasarse por alto. Abro cita: como corresponde a los hábitos dominantes del pensar, quien practica una ciencia natural tiende justamente a verlo todo como naturaleza, y quien practica una ciencia del espíritu a verlo todo como espíritu, como constructo histórico. Y ambos, en consecuencia, tienden asimismo a tergiversar lo que no puede verse de semejante manera. Fin de cita. No se trata entonces de instaurar frente al naturalismo de toda la vida un espiritualismo o personalismo que diluya la naturaleza en el espíritu, sino de erigir una ciencia que, estando a igual distancia tanto de las ciencias de la naturaleza como de las ciencias del espíritu, pueda marcarles límites claros a ambas. Esta ciencia que no se decanta ni por un naturalismo ni por un espiritualismo es para Husserl la fenomenología trascendental. Vemos de esta manera que si bien el título Naturaleza y Espíritu apunta a una problemática de complejidades y honduras apenas sospechadas, también apunta a una diferencia tan básica, aunque ciertamente no exenta de enigmas, entre cosas y sujetos. En la medida en que esta diferencia está a la base de la diferencia entre naturaleza y espíritu, no puede ser en sentido estricto objeto temático ni de la ciencia de la naturaleza ni de la ciencia del espíritu. Se ve así que la problemática sobre la naturaleza y el espíritu conduce de manera directa al ámbito temático de la fenomenología trascendental, que en este contexto puede enunciarse como la unidad y la diferencia entre las cosas y los sujetos. Si bien se comprueba que, como Husserl decía, hay varios caminos a la fenomenología, quizá el camino más necesario para nuestro turbulento presente sea el camino que defiende la posibilidad de la libertad humana y su capacidad para plantearse fines racionales, que es, parafraseando nuevamente al traductor de esta obra, lo que da vida al texto Naturaleza y Espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pues yo voy a hacer una breve participación. Escribí un texto, pero un poco largo. Voy a recortarlo. De todas formas, voy a dar lectura a gran parte de él. Y pues bueno, sin más voy a comenzar. Dice: al comenzar esta reflexión sobre naturaleza y espíritu de Edmund Husserl, quisiera invitarlos a situarnos, aunque sea brevemente, en el clima intelectual y humano en las que estas lecciones fueron pronunciadas. Estamos en el año 1919. La Gran Guerra ha terminado hace apenas unos meses. Guerra en la que Husserl, por cierto, perdió un hijo. Europa, que se enorgullecía de haber alcanzado un nivel de progreso técnico, aquí hay una corrección mía, que se sigue enorgulleciendo, ¿no?, de haber alcanzado un nivel de progreso técnico, científico y cultural sin precedentes, se descubre de pronto desgarrada, hundida en ruinas materiales y espirituales. Ese es el escenario en el que Husserl se dirige a sus estudiantes en Friburgo. No es un dato menor. Estas conferencias no fueron escritas para publicarse de inmediato, sino para ser escuchadas por jóvenes que buscaban una orientación en un mundo que había sido devastado. Por eso lo que encontramos en Naturaleza y Espíritu no es únicamente una discusión filosófica abstracta, sino un intento de responder a una crisis existencial histórico-cultural. ¿Y cuál es el núcleo de esa respuesta? El reconocimiento de que el ser humano vive en una tensión permanente entre dos polos, la naturaleza y el espíritu. La naturaleza representada por lo objetivo, lo que parece existir independientemente de nosotros, lo que medimos, calculamos y dominamos. El espíritu, en cambio, es el ámbito de la conciencia, de la libertad, de la historia o de la cultura. Husserl plantea con toda claridad el problema. ¿Cómo pensar la relación entre ambos sin reducir uno al otro? Si reducimos el espíritu a la naturaleza, el hombre queda convertido en un simple mecanismo. Un engranaje más en la máquina del universo. Si por el contrario, ignoramos la naturaleza y absolutizamos el espíritu, corremos el riesgo de caer en un idealismo vacío, desencantado de la realidad efectiva, desconectado, disculpen, de la realidad efectiva. La fenomenología surge entonces
como un intento de superar esta dicotomía. El ser verdadero es por completo el correlato de la ciencia. ¿Qué significa esto? Esto del ser verdadero es por completo el correlato de la ciencia. No significa que solo exista lo que las ciencias naturales pueden medir. Significa todo ser. Para ser considerado como verdadero, debe poder ser tematizado en un horizonte de evidencias. Debe poder ser reconocido como objeto de reconocimiento. La verdad no es un dato bruto, sino una relación entre objetos y la conciencia que lo reconoce. Este es el primer gran giro. La fenomenología no niega la existencia de la naturaleza, pero la devuelve a su mundo originario de aparecer. Lo natural no se da como un en sí absoluto, sino como aquello que aparece una conciencia que lo vive, lo percibe y lo comprende. Por eso la fenomenología de Husserl insiste que todo ser en sí del mundo es un ser para una conciencia. En este punto resulta interesante subrayar que Husserl no pretende relativizarlo todo, sino justo quiere lograr lo contrario. No dice que el mundo sea una ilusión de la conciencia, lo que afirma es que el sentido mismo de ser solo puede comprenderse en relación con el aparecer, y que este aparecer tiene estructuras, leyes y modos que la fenomenología trascendental pretende describir y clarificar. De aquí se desprende una primera consecuencia para mostrar nuestra situación cultural. Si queremos comprender qué significa ser humano, no podemos contentarnos con reducir a una suma de procesos naturales ni tampoco elevarnos a un puro espíritu desencarnado. Debemos asumir nuestra doble pertenencia. Somos seres naturales y al mismo tiempo seres espirituales. Y solo en esta tensión se despliega la riqueza de nuestra existencia. Husserl nos invita a mirar de cerca en el lugar en que esta tensión se hace carne, literalmente el cuerpo. El cuerpo no es un simple objeto del mundo, semejante a una piedra o un árbol, si quieren el mismo que está allá afuera. Puede ciertamente ser descrito así. La anatomía lo mide, la fisiología lo analiza, la física lo puede concebir como un sistema de fuerzas. Pero esa no es toda la verdad. Mi cuerpo no es para mí en primer lugar un objeto, sino el punto cero de toda experiencia. Es el medio desde el cual veo, escucho, camino y actúo. Esto significa que el cuerpo tiene un doble estatuto. Es naturaleza, materia, organismo, cosa extensa, y a la vez es espíritu encarnado, la forma en la que mi conciencia se inserta en el mundo. Cuando extiendo la mano para tocar, no percibo solo un movimiento mecánico, percibo una intención, una dirección de sentido. Cuando hablo, no trato solo de vibraciones en el aire, es la manifestación de un pensamiento, de un mundo interior que se hace audible. Este carácter dual del cuerpo, con toda claridad, que naturaleza y espíritu no son pues separadas, sino dimensiones inseparables de una misma vida. Reducir el cuerpo únicamente a un organismo es tan insuficiente como pensar el espíritu sin carne. A partir de aquí, Husserl introduce un concepto decisivo también, que es el del mundo de la vida, el Lebenswelt. ¿Y qué entiende Husserl por este término? Se trata de una categoría, no se trata, disculpen, de una categoría técnica ni de una teoría enalborada, sino de algo que todos experimentamos cotidianamente, el suelo común de nuestra existencia, el mundo de la vida. Es ese suelo previo a cualquier ciencia, el mundo en el que caminamos, trabajamos, convivimos. Es el horizonte de sentido en el que todo aparece antes de ser tematizado por una disciplina especializada. Permítame ilustrarlo con un ejemplo sencillo. El físico puede describir el movimiento de un cuerpo con fórmulas matemáticas, calcular su trayectoria, medir su velocidad, etc. Pero esa descripción abstracta solo es posible porque previamente existe un mundo vivido en el que todos sabemos lo que significa lanzar una piedra, detener un objeto o resistir un peso. El matemático puede hablar del espacio geométrico ideal, pero ese espacio se deriva del espacio en el que habitamos, en el que distinguimos arriba y abajo, derecha e izquierda, lo cercano y lo lejano. Es decir, toda objetividad científica remite en última instancia a la experiencia del mundo de la vida. El mundo de la vida es, podríamos decir, la fuente silenciosa de todas las ciencias, el terreno originario del que éstas abstraen sus conceptos y modelos. Y aquí aparece la crítica. La ciencia moderna, en su extraordinario éxito, ha terminado por olvidar este suelo originario, ha absolutizado sus construcciones ideales, olvidando que se basa en la experiencia de la vida. El resultado es paradójico. Sabemos mucho más sobre los mecanismos del universo, pero entendemos cada vez menos el sentido, el ser. La ciencia se ha vuelto tan abstracta que olvidamos el suelo originario del sentido del que brota. En otras palabras, hemos construido un edificio imponente de conocimientos, pero hemos perdido de vista los cimientos sobre los que se erige. Y esta pérdida no es inocente.
conduce una especie de enajenación cultural para Husserl. Habitamos un mundo técnico-científico que al mismo tiempo nos resulta extraño, porque está desconectado de la vida cotidiana. Sabemos cómo funcionan las partículas subatómicas, bueno, sabemos, entre comillas, ¿no? Porque eso de que sabemos nosotros no está muy claro, pero supongamos que sabemos cómo funcionan las partículas subatómicas, pero no sabemos responder a las preguntas más elementales. ¿Qué significa vivir humanamente? No se trata de rechazar la ciencia, sino de volverla a su fundamento, el mundo de la vida. No se trata de negar la objetividad, sino de reconocer que toda objetividad se constituye en relación a una subjetividad. La propuesta fenomenológica es entonces clara: volver a describir el mundo de la vida, reconocerlo como el suelo de toda experiencia y desde ahí esclarecer la relación entre naturaleza y espíritu. Solo de este modo se evita la decisión entre un mundo objetivo, calculado hasta el mínimo detalle, y un mundo vivido que parece cada vez más carente de sentido. La tensión entre espíritu y naturaleza, la experiencia del cuerpo, el mundo de la vida y la crítica a las ciencias modernas nos conduce inevitablemente a un problema mayor, que es la crisis de nuestra cultura. Husserl percibe que el olvido del mundo de la vida no es un mero detalle técnico ni un error secundario de las ciencias, es el síntoma de un mal mucho más profundo, del cual no es propiamente consciente la ciencia, ¿no? La pérdida del sentido de la razón en la civilización europea. Recordemos, Europa se había enorgullecido de encarnar el ideal de razón. Desde los griegos, Platón, ¿no? La filosofía había soñado con un mundo guiado por la luz de lo verdadero. La ciencia moderna, con Galileo, Newton y Descartes, pareció realizarse ese sueño en un terreno más preciso, el de la matemática aplicada a la naturaleza. Sin embargo, el siglo XX comienza con una catástrofe bélica que muestra lo contrario. La ciencia y la técnica pueden ser puestas al servicio de la destrucción, de la barbarie, de la deshumanización. La desconfianza hacia la razón se convierte en escepticismo, en relativismo, en la tentación de abandonar toda búsqueda de verdad. No se trata, insisto, de un rechazo simplista a la ciencia. Husserl no es un enemigo del conocimiento científico, al contrario, lo admira profundamente. Pero sabe que la ciencia tomada en sí sola es insuficiente para orientar la existencia. La única vía para superar esta crisis es recuperar el ideal originario de la razón, según Husserl, pero no una razón reducida al cálculo, sino una razón amplia. Husserl habla de una razón que no se limite a describir lo dado, sino que orienta la existencia hacia la verdad y el bien. En este punto, su mensaje adquiere una dimensión ética. No basta con conocer, es necesario asumir la responsabilidad de este conocimiento. No basta describir el mundo, es necesario orientarlo hacia fines que hagan posible una vida verdaderamente humana. Desafortunadamente el texto no aborda los aspectos éticos, pero está claro que esta es la motivación y a lo que está predelineado. Pero en Husserl ve en la filosofía una tarea irrenunciable. Frente a la especialización creciente de las ciencias, la filosofía debe recordar el suelo originario del mundo de la vida y abrir horizontes de sentido. Frente al relativismo cultural y al escepticismo, la filosofía debe mantener viva la idea de una verdad universal. Y frente a la barbarie de la guerra, debe afirmar que la humanidad tiene una vocación espiritual que no puede ser negada. Después, la exhortación husserliana yo la describiría de la siguiente manera: la filosofía debe convertirse en una ciencia rigurosa, capaz de guiar a la humanidad hacia una vida de razón. Eso podría decir la exhortación husserliana. La fenomenología nace, pues, no simplemente de un ejercicio académico, tampoco es análisis técnico, es más bien una interpelación viva a nuestra manera de habitar el mundo, que es propiamente la naturaleza y el espíritu. Para Husserl, probablemente la manera más simple sería prestar atención a lo que la manera más simple para entender estas diferencias sería prestar atención a lo que él denomina predicados de significación. Husserl muestra que cuando nos referimos a un objeto real lo hacemos siempre desde modos prácticos y valorativos, no meramente objetivantes. Ya sea que hablamos de una herramienta o una persona, nos dirigimos a ellos con fines ligados a nuestras motivaciones. Estas asociaciones entre el aparecer de un objeto y su significación están completamente unidas al objeto, es decir, no veo simplemente un objeto, veo un martillo, no veo un sujeto, veo un estudiante. Esto sería lo propio de la espiritualidad, es decir, de la conciencia. Es una conciencia ponente que activamente constituye el sentido del objeto, tanto inmanente como trascendente. Husserl afirma que podemos, abro cita Husserl, de poner la capa entera de estos predicados que constantemente surgen de nuevo, de estos predicados referidos a actos reales o posibles de sujetos de toda índole y que recibieron de ellos aperceptiblemente su sentido primigenio, cierro cita. Es decir, mediante la reducción podemos retirar estas capas. Cualquier objetividad y sus significaciones presuponen una fuente perceptiva originaria,
como dice Husserl a Rosita, el sujeto tiene que tener ya predado algo real para poder comportarse activamente hacia ello, decía Rosita. Así Husserl enfatiza los sedimentos de sentido que los objetos circundantes poseen, a los cuales se les pueden ir agregando capas crecientes de predicación. Estas siempre pueden también ser retiradas o actualizadas por un sujeto. En este contexto aparece por primera vez el término mera naturaleza, que sería básicamente una separación de todas las significaciones ilimitadas que un objeto puede tener. Se trata de lo que se da o constituye en sí, independientemente de nuestra subjetividad. A esta idea se asocia el concepto de constitución de los objetos naturales, aquellos que han surgido por sí mismos, que no han sido creados y que por lo tanto son en sí. En este sentido aparece un tipo de significación de naturaleza carente realmente de todo significado subjetivo. Del mismo modo, aparecen los otros sujetos en sí. Sin embargo, no basta con distinguir entre objetos en sí y sujetos en sí. La vida originaria no se muestra de este modo. Lo que se da es un mundo humano común, donde aparecen sujetos singulares y también enlaces de sujetos. Estos enlaces de sujetos serían para Husserl unidades de orden superior, que pues constituyen básicamente cualquier tipo de enlace entre sujetos. Puede ser un matrimonio, pueden ser asociaciones financieras, iglesias, estados, partidos, etc. Bueno, estos sujetos, que naturalmente ya lo tenemos ahora claros, constituyen el mundo cultural, también se pueden reducir, los podemos también reducir, digamos, de sus significaciones, y independientemente de sus anhelos, de sus convicciones, de sus propias valoraciones, ¿no? Todos estos sujetos, esta pluralidad de sujetos animadas, lo podemos llegar a esta reducción de que esta pluralidad de sujetos se encuentran animados por motivaciones. Y bueno, esto nada más lo pongo como brevemente a contraposición, ¿no?, de lo que sería lo que otra reducción puede mostrar, que sería su contraparte, el mundo natural, que sería la causalidad. Bien, me voy a saltar un poco todo esto. Ahora sí, la fenomenología pretende cumplir la tarea de esclarecer estas dos regiones, delimitando con rigor las esferas de la naturaleza y el espíritu, que lejos de estar separadas radicalmente se encuentran enlazadas, recíprocamente contenidas. Permítanme mostrar al menos un ejemplo que pone Husserl. En un momento, para no leerles tanto, pues que sería básicamente el de la bandera. Este predicado, la bandera, una bandera, digamos, ¿no? Este predicado es naturalmente, dice Husserl, el sentido de bandera es algo irreal, no tiene el significado. El predicado de significación en sí, ninguna referencia esencial a un espacio, sí lo tiene en cambio a un objeto, el cual tiene un espacio. Ahora bien, real también vendrían a ser los sujetos, aunque estos se perciban naturalmente también a través de significaciones espirituales. Se presentan como el profesor, el amigo, etc. Regreso a lo de la bandera. La bandera, su significado no tiene en realidad referencia esencial a nada, no existe, es irreal, dice Husserl. La bandera, su significado no tiene un lugar. La bandera física, en tanto objeto físico, sí lo tiene, es un espacio. Ahora bien, esto es importante porque el sentido que le da realidad Husserl, al menos aquí en naturaleza y en espíritu, es no un concepto que, déjame decirlo de este modo, marcaría una distinción entre espiritual como irreal y lo cósmico como lo real. Hay que tener cuidado con esto. En realidad, hay un concepto de realidad ampliado que para Husserl es más amplio, que abarca también a los sujetos. Y bueno, es decir, esto es importante tenerlo en cuenta, ya que la razón no sería para Husserl, digamos, la verdad científica no tendría solamente relación con la realidad, sino ambas estarían embarcadas, ¿no?, en el contexto de lo que es realidad. Y bueno, ya para terminar, y no extenderme mucho más, voy a brincar esta parte.
pues nada más decir que pues este libro, Naturaleza y Espíritu, es el intento de mostrar la legitimidad de la fenomenología como una región, como la fenomenología como la ciencia de una región, la cual tiene que ser estudiada. Y aquí Husserl va a predelinear básicamente una estética trascendental y la tautología, que elementalmente son las líneas o los hilos conductores que va a tener que tomar la fenomenología trascendental para poderse desarrollar. Es un intento, un esfuerzo de Husserl por mostrar que esta región es legítima, tiene su propia legalidad y requiere de una ciencia propia que el estudie, ya que pues naturalmente la región trascendental es propiamente la región de la que se va a encargar la fenomenología. Y bueno, espero que este libro Naturaleza y Espíritu sea para todos nosotros no solo una lección, sino una invitación a recuperar la confianza en la razón y abonar el suelo del mundo de la vida y asumir nuestras vocaciones como seres espirituales. Muchas gracias. Sí, Antonio. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por los que están aquí. Gracias a Eugenio y gracias a Diego por sus presentaciones. Que bueno, yo casi no tendría nada que agregar o igual podría agregarse mucho porque la conferencia y el curso que se publican aquí son textos muy ricos, llenos de sustancia filosófica, llenos de interés filosófico, que pueden dar lugar, como lo dije también el miércoles en el seminario de investigadores del instituto, a muchas discusiones relativas a problemas filosóficos de primera importancia y muchos de ellos muy pertinentes en nuestros días todavía. De hecho, para platicarles un poco cuál fue mi motivación para empezar a traducir textos de Husserl de esta temática, naturaleza y espíritu, fue un trabajo de colaboración que vengo haciendo con un colega investigador del Instituto de Ecología y Sustentabilidad en el campus de Morelia en la UNAM. Él se llama Manolo Mas y tiene un proyecto que desarrolla un concepto, una noción que él llama socioecosistema. Él quiere ver la cuestión ecológica, la cuestión de la ecología, desde el punto de vista de lo que él llama socioecosistemas. A mí siempre me pareció que, bueno, su propuesta no la voy a resumir aquí, pero es, digamos, una manera de considerar las cuestiones ecológicas desde un punto de vista integral, integrando en un solo concepto todos los niveles de realidad que se podían encontrar, o de ser, niveles ónticos, ontológicos, que se podrían encontrar en un estado de cosas, en una situación, en una cuenca, en una zona cualquiera de interés ecológico, o incluso en una sociedad humana, o en este salón de clase o salón y esta integración de diversos elementos, ya el concepto de socioecosistema les dice aquí que hay varios niveles integrados. A mí me llevó justo a ver esa problemática desde una perspectiva husserliana y sabiendo que Husserl tenía esta noción, este estudio sobre esta dicotomía de naturaleza y espíritu y de las maneras como se podían integrar o se integraban de hecho estas nociones de naturaleza y espíritu, pues me pareció importantísimo poder desarrollar, poder tener los textos a la mano para poder después aplicarlos a la problemática
socioecosistémica y darle un respaldo filosófico, digamos, auténtico desde la fenomenología al proyecto de mi colega Mas. Entonces, no es un mero interés académico, puramente teórico, intelectual. Ya subrayó Eugenio con mucha razón y mucha pertinencia la motivación ética que puede encontrarse detrás de esta conferencia y este curso de Husserl, pero tampoco en mi motivación como traductor había nada más un interés académico, sino un interés también, a fin de cuentas, práctico, y ligado con una preocupación ética que era la situación de cómo enfrentar y cómo tratar de resolver problemáticas tan urgentes como la problemática ambiental, la crisis ambiental en la que nos encontramos como civilización. Claro, de esta crisis ambiental, pues Husserl supo muy poco, pero eso no quiere decir que sus textos no sean pertinentes para ella, como eran pertinentes también para la problemática relacionada con la crisis, otra crisis civilizatoria también, a la que se refirió Eugenio, relacionada pues con la situación en la que se encontraba la humanidad antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el estudio de esta temática y en general de la fenomenología husserliana, nunca hay que verlo, me parece a mí, para verlo de manera correcta, como un interés meramente intelectual, una mera curiosidad intelectual, aunque esta también puede darse y es legítimo que se dé, relacionada con ciertos recovecos y intríngulis lingüísticos, semánticos y técnicos filosóficos. Y sin embargo, pues también hay que referirse a esos intríngulis, y porque si no, no quedan claras las cosas, y todo eso tiene que también tener su lugar. Cuando se dice que la preocupación de Husserl no era meramente intelectualista, aunque a pesar de que él proponía el desarrollo de una filosofía hecha como ciencia rigurosa, tenía desde luego esta preocupación y esta vocación ética y cultural innegable. Él, en el mismo opúsculo, La filosofía como ciencia rigurosa, que publica en 1910-1911, no tenía una preocupación simplemente técnica de enfrentarse a otros conceptos de filosofía que no fueran el de filosofía como una ciencia rigurosa, sino que estaba enfrentándose a una situación cultural en la que la preocupación por lo científico y por la ciencia la sentía él muy debilitada dentro del conjunto de la filosofía. Había que recuperar el afán, el primer propósito científico de la filosofía. Y esto requiere enfrentarse con todo rigor a esos que llamé, o mal llamé, intríngulis técnicos, semánticos, etc. Entonces, hay las dos intenciones, las dos motivaciones, y hay también la intención a la que se
se refirió Diego, de una intención didáctica. O sea, Husserl, aquí pues estamos hablando de una conferencia dada en una sociedad cultural y de un curso universitario. Claro que conociendo el talante de Husserl, su manera de escribir, su manera de... Eso me interrumpe. Esperemos. Bien, gracias, José. Conociendo la manera de enfrentar los problemas filosóficos y fenomenológicos de Husserl, hablar de una intención didáctica pues suena un poco paradójico, porque realmente Husserl tenía poca conciencia de lo que su propio discurso filosófico y científico exigía de los lectores, de los oyentes en un curso, y realmente, a pesar de que se pasó la vida en sus publicaciones publicando textos que él llamaba introducciones, introducción a la fenomenología o la fenomenología trascendental, sus principales textos son todos ellos introducciones a la fenomenología. A pesar de eso, pues la manera como presentaba esas introducciones y como las proponía realmente era un poco desproporcionado en relación con la capacidad del público, de los oyentes, digamos así, promedio. Y esta dificultad, que yo supongo que existe incluso para, bueno, me consta que existe, incluso para lectores, oyentes, estudiosos de habla alemana, pues es mayúscula cuando hablamos de oyentes, de un público, de lectores de otras lenguas, no familiarizados con el alemán. Y aquí aprovecho porque conecto con la cuestión de la traducción y de mi intención también al hacer la traducción, las traducciones que he venido haciendo de textos husserlianos, como las he venido haciendo. Es importante esto. Bueno, hay algunas cosas de las que se dijeron que yo podría relacionarlas con cuestiones de traducción, pero quiero referirme a esto muy en particular porque, bueno, porque los que me precedieron, que me hicieron el favor de participar conmigo en esta presentación, no se refirieron a esta temática, a esta problemática de la traducción. Y sin embargo, pues es algo que está presente incluso en mi presentación del texto, del libro. Allí hago yo un glosario de términos alemanes con su traducción castellana, no de todos los términos que pueda valer la pena consignar en un glosario. No es un glosario completo, sino que es un glosario que simplemente consigna las diferentes parejas de términos que a mí me ha parecido pertinente. Bueno, es la solución que he encontrado, no es que sea una solución completa, total, no es totalmente satisfactoria tampoco, pero es
como una solución provisional para no dejar la cuestión sin resolución alguna. Para referirme a las que son pertinentes ahora en mi comentario y tocar algunos de los puntos que se trataron. Por ejemplo, están los términos en este glosario de natürlich, que yo traduzco como natural, sin cursivas, y natural y naturhaft, que traduzco como natural en cursivas. Ambos términos, natural y naturhaft, como natural en cursivas. Es este el recurso del que me he valido para enfrentar la problemática que significa que en el alemán de Husserl haya muchas parejas de términos que pueden, y en un contexto filosófico normal, deben traducirse por el mismo término en castellano. Pero hay contextos en que de todas maneras hay que distinguirlos de alguna manera. Y entonces, pues yo uso las cursivas para cuando Husserl usa uno de los términos alemanes y uso la expresión sin cursivas en letra redonda, como se dice en tipografía, cuando usa el otro término. Es importante esto, pues en este caso, este de natural y naturhaft y natürlich es importantísimo en el contexto de este curso porque se trata justo de naturaleza y espíritu. Y en el contexto del curso mismo, como ya nos recordó Diego muy pertinentemente, es muy importante el retroceso a la actitud natural y a la actitud natural precientífica. Este natural se dice en alemán natürlich, es la natürliche Einstellung. Y esta natürlich no tiene propiamente un sustantivo correspondiente. Naturaleza no es el sustantivo precisamente de natürlich. Naturaleza, o sea, lo que es Natur en alemán, sería el sustantivo correspondiente a naturhaft y natural, que yo traduzco en cursivas. Y la expresión naturalismo, naturalismus, pues sería una formación, una derivación justo de la concepción teórica que entiende, pues digamos, la realidad en conjunto, la totalidad de la realidad como naturaleza. Pero vale la pena distinguir siempre y entender cuando Husserl dice natural, entendiendo por natural natürlich, que es una mera cosa natural en sentido vulgar, natural no referido a una naturaleza. Y es que la clave está para decirlo todo, que no se me escape el meollo de este asunto. El meollo está en que la naturaleza, el concepto de naturaleza, como se usa en esta dicotomía naturaleza y espíritu, es una creación, tiene que ser una creación posterior a la concepción, digamos así, precientífica de la vida, a la actitud
en la que estamos nosotros en la vida, la actitud natural. Porque en la actitud natural, y esto también lo recordó Eugenio, la actitud natural es, a fin de cuentas, una actitud espiritual. Bueno, es una actitud en la que predomina la concepción espiritual. ¿Por qué predomina esta concepción espiritual en la actitud natural? Pues es porque en la actitud natural aceptamos sin ningún problema, sin introducir ahí ningún prejuicio teórico, ninguna valoración teórica, científica, filosófica, aceptamos los llamados predicados de significación, que es lo que la espiritualidad que ejerce el hombre en sus actos confiere a las cosas, a los objetos en el mundo precientífico. Y entonces no hay propiamente en el mundo de la vida del que habló Eugenio, bueno, en el mundo de la vida, por lo menos en el mundo de la vida inicial, el que todavía no está, digamos, permeado de conceptos científicos, ahí todavía no hay un concepto de naturaleza. Ese se tiene que crear por una intención teórica. Y por una intención teórica que lo que hace es precisamente despojar a los objetos reales, a los objetos naturales, de sus predicados de significación, de sus predicados espirituales, de sus significaciones espirituales. Entonces, se da cuenta quizá del alcance que tiene comprender bien en la lectura, y digo, en la lectura en español, de un curso como este, que tiene un nivel de exigencia técnica muy alto, comprender, leer correctamente cuando se está tratando de la naturalidad en el sentido de lo naturlich, de lo natural, y cuando se está hablando de lo natural en el sentido de la naturaleza, ya entendida como un concepto producto de una intención teórica. Y acá, para seguir con la traducción, pero cambiando un poco la temática, para que se sigan dando cuenta de la importancia que hay en tomar en cuenta este glosario que está al principio del libro, bueno, al final de la presentación, al inicio del libro. Hay otra distinción, o otra serie de distinciones en la traducción que vale la pena tomar en cuenta, es la distinción que hay entre realitet, que traduzco yo como realidad en cursivas, y que tiene su adjetivo real en cursivas, su verbo realiciden, que es realizar en cursivas en la traducción, y esto contrastándolo con los términos Wirklichkeit, que traduzco también como realidad, pero realidad sin cursivas. Wirklich, el adjetivo wirklich, que es el que corresponde a la Wirklichkeit, que es también real, pero sin cursivas, y el opuesto, unwirklich, que es irreal. También hay correspondencia negativa para la realitet, es la irrealitet, que traduzco como irrealidad en cursivas. Pues siempre que se ve en el texto las cursivas en realidad o en real, o en irreal o irrealidad, pues esto remite siempre a realitet, a la realitet,
que hay que distinguir muy cuidadosa y pulcramente de la Wirklichkeit, que también es realidad. Y claro, aquí, pues esto requiere una explicación que aquí no está dada, pero que se puede encontrar en otros textos de Husserl. Y bueno, pues para eso está también el proyecto del diccionario Husserl, al que pueden recurrir en todo momento porque está en línea y se puede, para entender cómo entiende Husserl estas cuestiones, estos términos. Viene al caso, con el ejemplo que dio Eugenio, distinguir siempre. Él habló realmente muy pertinentemente de que la bandera, el ejemplo que dio, tiene un significado irreal. Y que eso que hace que la bandera sea bandera no existe. Eso lo dijo Eugenio. Bueno, en realidad no existe como realidad, no existe como algo que está en el mundo espaciotemporal, que eso es lo que es la realidad. Pero existe con su significación espiritual, incluso dentro de la misma realidad. Y sí tiene entonces esa significación espiritual, esa ser espiritual de la bandera, sí tiene una Wirklichkeit, una realidad, una existencia real como Wirklich en nuestro mundo, ¿no? En nuestro mundo. Entonces, es todo lo espiritual. Es importantísimo tener esto en cuenta, porque Husserl lo menciona varias veces en el curso y puede llamar la atención, como justamente entender lo espiritual no es real. Claro, no es real, no es algo no es real en el sentido de realidad, no es algo que tenga características físicas, físico-químicas, materiales, causales en el mundo natural, en el mundo de la naturaleza. Y sin embargo es algo tan efectivo y tan wirklich, tan real, como lo que más. Bueno, creo que con eso es suficiente para pues, recordar, no dejar de recomendar que no se trate de leer el libro como los que dicen yo siempre me salto las presentaciones y pues se ignora todo esto y se empieza con el texto y aquí se ve que hay cosas y cosas, realidades y realidades, idealidades e idealidades, animales y animales, en cursivas y sin cursivas, y no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Bueno, les recomiendo la lectura y el estudio detenido no de la presentación completa, pero sí por lo menos del glosario. El glosario sin el cual la lectura en español de este curso importantísimo de Husserl pues no se entiende de manera precisa. Y digo que es un curso importantísimo y me interesa destacarlo. Yo me fui convenciendo de la importancia y del alcance de este curso mientras lo iba traduciendo y preparando la edición, etc. Cada vez más, a pesar de que, digamos así, los archivos Husserl, que son los que hacen las ediciones de la colección husserliana, no le dio la misma importancia que a otros cursos de Husserl
y sobre todo que a otro curso posterior de 1927, también titulado Naturaleza y Espíritu, en el que Husserl vuelve a enfrentarse a toda esta temática desde otras, bueno, con otros intereses o agregando otros intereses, aunque conservando algunos de estos, y de una manera también muy interesante, pero que no, en la que no vamos a entrar ahora a ver. Allí le interesa más la clasificación de las ciencias, le interesa hacer una crítica a la concepción de la distinción entre ciencias naturales y ciencias humanas o ciencias espirituales que se daba en los neokantianos de Baden, Windelband y Riquet sobre todo. Bueno, ese curso de 1927 está publicado dentro de la colección principal de Husserliana. En cambio, este curso de 1919 pues está publicada dentro de lo que se llama Husserliana Materialien, que es una serie pues accesoria de la serie principal, y no tiene el mismo aparato crítico que tiene la serie principal de Husserliana. Como si el curso de 1919 fuera, de alguna manera, menos importante que el curso de 1927. Pero a mí me parece, bueno, a reserva de hacer un estudio pormenorizado, pero me parece que tiene por lo menos la misma importancia que el curso de 27, si no es que más. A pesar de que no esté ahí, no haya el interés filosófico que tiene el curso de 27, de que Husserl se enfrenta de manera muy original y casi por excepcional, porque Husserl no hacía mucho esto, sobre todo después de investigaciones lógicas. Husserl no se dedicaba mucho a la crítica, a hacer crítica y a discutir con otros filósofos, ¿no? Si acaso a leerlos, pero a discutirlos muy poco. Bueno, un poco todavía en el opúsculo que mencioné, la filosofía como ciencia rigurosa, y todavía critica a varios otros filósofos, ¿no? En cierto modo, a Dilthey, y bueno, a filósofos que propugnaban el naturalismo y el historicismo. Pero bueno, tiene esa originalidad del curso de 27, pero a pesar de esto, este curso es tan importante como ese, si no es que más. Y aquí está muy vivo, y eso queda clarísimo en la presentación, no en la mía, sino en la que hace Husserl, es decir, la introducción. El curso se divide en tres partes: una introducción general, luego una introducción general a la fenomenología, y luego una segunda parte que llama Meditaciones para una teoría trascendental de la naturaleza y el espíritu. Me refiero a la introducción general al curso. Allí Husserl hace ver de manera muy elocuente y realmente con el talante de un manifiesto filosófico, o podríamos incluso decir un manifiesto ético-filosófico. Bueno, si es que pudiera deslindar la ética de la filosofía, pues con decir filosófico bastaría. Un manifiesto filosófico, cuál es el interés, la importancia, el alcance ético, filosófico que tiene tratar esta problemática del espíritu. Y decía Diego algo que desde cierto punto de vista es acertado, pero que desde otro punto de vista habría que matizar. Decía que la fenomenología, y tiene relación con esto, decía que
la fenomenología no se decanta ni por un naturalismo ni por un espiritualismo. Bueno, en cierto modo, aunque no se decanta así realmente por un puro naturalismo o un puro espiritualismo, como si pudiera darse un espiritualismo que prescindiera de todo lo natural, esto es lo que realmente no hace Husserl ni la fenomenología, y por eso es atinado lo que dijo Diego. Sí es cierto, por otro lado, que Husserl alerta en esta introducción general que hace al curso, alerta muy enfáticamente y muy elocuentemente, a mi modo de ver, contra el peligro del naturalismo. Y no hace una prevención, una alerta semejante para lo que sería el error de un espiritualismo puro, digamos así. Y si nos quedamos con las puras nociones, naturaleza y espíritu, sí tendríamos que concluir que la que es original, y es original porque se da en esa actitud que se llama natural, natürlich, y en ella, en esa actitud natural, surgen primero, casi antes que las categorías de la naturaleza, las categorías del espíritu, y a partir de ellas se surgen con alguna, como ya dije, ¿no? Ya me refería a esto, con alguna intención teórica, las nociones propias de la naturaleza. Entonces, la naturaleza tiene un origen en comportamientos humanos, naturales, espirituales. En esta función, y esto es lo último que voy a decir, esta gran función, no solo humana, porque esencialmente no es solo humana, pero es solo humana refiriéndonos a los animales que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Es solo los humanos tenemos esa función, aunque habría que ver, esto quizá podría discutirse respecto de algunas especies animales no humanas, pero en fin, clarísimamente es una función que en nuestro mundo de la vida, en esta tierra, tienen solo o preponderantemente, de una manera abrumadora, los humanos, esta función que es justamente la de atribuir, conferir predicados de significación, predicados espirituales a los objetos, a las realidades, a las cosas, a los otros sujetos. Y esto, justamente esto, que acaba por impregnar la totalidad del mundo de significados humanos, personales, espirituales, es lo que nos viene a dar, si somos conscientes de ella, una grandísima responsabilidad. Somos libres de configurar el mundo de ciertas maneras. Y entonces tenemos que ser responsables ante esa enorme libertad y esa enorme capacidad de ejercer la función de impregnar el mundo de predicados de significación. Tenemos una misión que, para recordar unas palabras de Eduardo Nicol que acabo de releer hace poco, una función que es la función de hablar y a través de nuestras palabras darle sentido a las cosas y al mundo, una función que Nicol llamaba tremenda. Nuestra responsabilidad es entonces tremenda. Y con
esto creo que puedo terminar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Diego. Pues está abierto cualquier comentario, pregunta, Antonio, que se quiera hacer. Adelante. Una impronta, doctor, en las conferencias de París, en las conferencias de Londres, Husserl, cuando introduce a las personas comunes o a los estudiantes tal vez no tan especializados, él hace nociones sobre el filósofo. En las propias, creo que en Ideas 1, en la sección primera, también él hace una definición del filósofo, o cuál es el porvenir de ese filósofo. Y usted habla, en algún sentido, también de la profesionalización de la filosofía en su historia de la fenomenología en México. A partir de este trabajo que usted hace en Naturaleza y Espíritu, ¿cambiaría algo de su propia propuesta sobre la profesionalización de la filosofía en México? No veo por qué. Realmente la profesionalización que fue dándose en la filosofía en México de manera más o menos paulatina, me parece algo, si lo entendemos bien, algo positivo, un logro positivo, porque significa salir de un ejercicio de la filosofía poco riguroso, poco serio, o quizás sí serio, pero no comprometido con el rigor científico, pero siempre y cuando no se vea en esta profesionalización, y yo nunca lo vi así, espero que nunca no se haya entendido así, que esta profesionalización fuera una especie de olvido del compromiso, la responsabilidad que el filósofo tiene, ¿no? Éticamente. Entonces, pues aquí no veo por qué esto cambiaría. Esto, Husserl, y esto lo ves cuando lees este libro, que puedes decir, bueno, esto es filosofía tan profesional que a lo mejor no está al alcance de un público que no está dedicado a la filosofía, ¿no? Difícilmente alcanzable, por lo menos sin mucha ayuda. Por eso decía que esto de la intención didáctica de Husserl, pues, era algo relativo. Por esto es un curso, pero bueno, ¿qué estudiante se necesitaba hacer para entender esto con todo su rigor y su alcance, ¿no? Se necesita mucha profesionalización. Entonces, la profesionalización es bienvenida, siempre y cuando no se convierta tampoco en una especie el desarrollo de una disciplina que solamente se estudie en un círculo reducidísimo de colegas y de estudiosos, ¿no? Es decir, eso es en cierta medida inevitable, que haya especialización, que haya cerrazón relativa de los filósofos en sus estudios, que por ejemplo este seminario de estudios básicos se desarrolle en cierta aula, con cierto horario, en ciertas sesiones a las que no todo el público mexicano tiene acceso, pero sin olvidar en ningún momento que, pues a fin de cuentas, estamos en un contexto social, cultural, que hay que tratar de no perder de vista, por lo menos, ¿no? Si es que no podemos o no encontramos la manera de
no sé, digamos así, responder al compromiso que tenemos ante él, más que quizá no olvidándolo. No sé, esto es un tema difícil. Digo, pues aprovechando, ¿no? Bueno, gracias Antonio. No conozco el libro, pero pues cosas que me surgieron ahorita. Esta distinción que hacías entre Naturlich y Naturhaft me pareció muy interesante y pertinente. Si lo entiendo bien, Naturlich es pues lo de la actitud natural, ¿no? Como, Sí. y la idea de Naturlich en el alemán cotidiano, ¿no? Sí. Lo obvio, lo que se entiende, ¿no? Y Naturhaft ya es un concepto teórico, filosófico para hablar de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, entiendo más o menos la distinción, pero me quedé pensando si cuando estamos ya a nivel teórico, podemos seguir hablando de Natürlich, o sea, si tiene alguna influencia, si hay un modo científico de hablar de Natürlich, o es simplemente ese prejuicio que hay que superar para empezar a hacer ciencia, teoría, ¿no? No, bueno, en Husserl creo yo que la naturalidad de la actitud natural no es un prejuicio. Okay. O sea, no. Implica una tesis de creencia en la existencia del mundo, que en un contexto filosófico resulta un prejuicio. Claro. Pero ella misma en la vida natural no es ningún prejuicio. Claro, sí. Es la manera espontánea de entendernos con el mundo. Entonces, y además la consideración filosófica de la actitud natural, pues se prolongó en Husserl, yo creo que a lo largo de toda su carrera. Nunca la dejó como una temática, no sé, secundaria que él había tratado en sus obras primeras, o no sé, no, siempre fue importante. Sí. Es importantísimo para la fenomenología su surgimiento, bueno, el surgimiento de toda teoría y de toda ciencia en la actitud natural. Sí, sí. Okay. Lo que no desarrolló, pues porque quizás no era tampoco, que no desarrolló mucho técnicamente, quiero decir, qué implicaciones tenía este concepto, esta naturalidad, y hacer una especie de estudio semántico, histórico-semántico de la palabra, o etimológico incluso. Esto no lo hizo. ¿No crees que la reflexión sobre lo comprensible de suyo va un poco por ahí? Los Sí, Selbstverständlich por ahí va. un poco como, es que te lo planteo así, o sea, ¿hay un interés teórico en hablar de esto Natürlich o es algo que queda un poco paso atrás? Claro que hay un interés teórico en hablar de lo natural, claro. Sí, y además, pues, si no, casi que yo no establecería en la traducción la distinción. Pues si eso natural fuera simplemente una manera de hablar. No, es un concepto importante. Revela una actitud que resulta importante para la misma surgimiento de la fenomenología. Sí. Muy bien. Y lo otro, pues, es una curiosidad. ¿Qué pasa con el concepto de vida? Porque yo tengo la intuición de que Husserl fue enriqueciendo su concepto de vida o lo fue transformando. Bueno, pues, en investigaciones, en ideas, dice poco, nada. Pero, o sea, pues creo que es un concepto central, sobre todo para estas discusiones. En Dilthey, por supuesto, que era un concepto cardinal. Y si este concepto de vida, o sea, si ves tú alguna propuesta, alguna reflexión al respecto, y si esto influye en su idea de una estética trascendental, o sea, ¿cómo lo verías hoy? A ver, ¿estética en qué sentido? Bueno, o sea, entiendo que en este texto hay una reflexión sobre estética trascendental, ¿no? Sí, pero estética, digamos, el
refiere a los objetos sensibles, Sí, a la percepción sensible sí, sí, sí. y la manera como nos es dada la cosa. Esa es la estética que hay aquí. Estética que viene también del sentido kantiano de estética. Ujú. La otra estética, la de la belleza y eso, Sí, no. no, claro. Aquí no tiene mucho papel más que el hecho, pues, decir de que quedaría situada dentro de una de las disciplinas espirituales, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí me gustaría agregar un poco sobre tu pregunta anterior, Josué. Ujú. Creo que justo uno de los aportes de este texto a la caracterización de la actitud natural, que no sé, no hay, quizá mi memoria me traiciona, pero no aparece más que con el término de actitud precientífica, Ok. Sí. si no recuerdo mal. Y creo que el aporte de este libro es que introduce este modo de movernos inmediato en el mundo que está plagado de significados ya espirituales. ¿Y por qué lo comento? Porque en las propias notas que Husserl anexó a Ideas 1, él en sus notas dice es que me faltó introducir o remarcar con más fuerza los predicados espirituales que están siempre operando en la actitud natural. Porque por ahí, y ahí ya saben que siempre me gusta patear el avispero, por ahí también está la crítica, por ejemplo, de Heidegger, Sí, exacto. porque considera que la actitud natural es como meramente ver objetos, ¿no? Y ahí Husserl dice, a mí me faltó insistir más en este movernos inmediato, en esta naturalidad, ¿no? Como naturlich, que está plagada de significados, ¿no? Yo no veo materia extensa semicilíndrica, ¿no? Yo veo el termo para tomar agua, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta es una novedad relativa, ¿no? Para los que estamos apenas conociendo, interesándonos en fenomenología, de que caracteriza de un modo más sustancioso, con más porte la actitud natural. Y eso está ahí el trasfondo de la idea del mundo de la vida, ¿no? O sea, ahí hay un concepto como, no es una experiencia solamente cotidiana, sino que ya hay una referencia, una forma de referirte a la realidad, ¿no? Sí, bueno, es que yo lo vería así como el mundo de la vida como correlato de esa actitud natural, naturally, que pues insisto, no es práctica, es valorativa y que uno tiene que hacer una labor de desmontaje Exacto. para ver, ¿no? Ya no Exacto. el termo, sino esta cosa coloreada, El semicilíndrica. concepto de naturaleza ya en una actitud teórica es producto de un desmontaje. Tienes que hacer o desconstrucción. Tienes que hacer eso para... permítame un segundito. En relación con esto es muy interesante el excurso sobre naturaleza y espíritu de 1920 que está en las lecciones de introducción a la ética, porque allí amplía las consideraciones justo de esta actitud precientífica natural y habla de la manera como ya en la vida cotidiana y precientífica, en cualquier saber que todavía no es ciencia, cualquier saber, cualquier, digamos, formación de conceptos precientífica, implica ya esto que llamé yo función espiritual, conferirle a las cosas significación. Y por otro lado, para terminar de responder a la pregunta tuya, vida, la cuestión de la vida, pues yo vengo sospechando, y lo mencioné también el miércoles pasado, que este es como una parte de lo que veo como una laguna en Husserl. El concepto de vida como lo entendería, por ejemplo, la biología. No vida en el sentido de vida de conciencia,
Vida de conciencia es la temática propia de la fenomenología. Y eso siempre y no está nunca olvidado ni relegado. La conciencia se entiende como una vida. Entonces, vida de conciencia. Pero, ¿qué relación tenga esta vida con una vida que no es vida de conciencia, sino vida en el sentido de la biología? Eso no queda claro en Husserl. Eso sí es algo que viene, y por eso en parte no tiene tampoco o sea, no tiene una situación ontológica propia para el reino vegetal, para las plantas, sino que quedan englobados dentro de las cosas, ¿no? Claro, claro. Okay. Ahora sí. Bueno, pues primero disculparme por no escuchar la presentación desde el comienzo, pero bueno, llego con un poco de las inquietudes de la conversación del miércoles. Y ahorita con todo lo que conversaban sobre el desmontaje de las preconcepciones, más bien preguntar si podría desarrollar un poco más este concepto de Abau, porque, bueno, o sea, realmente yo tenía esta idea de que la deconstrucción surge, ¿no? A partir de Derrida como un escolar o un estudioso de Husserl, que a partir de cierta lectura de Heidegger, pues establece una ruptura, pero a partir de todo esto que ha comentado, me parece que más bien pues podríamos entender la deconstrucción más bien como un desarrollo del propio proyecto, ¿no? Que ya estaba en Husserl. Bueno, no voy a hacer ninguna comparación ni con Derrida ni con otras Bueno, pero filosofías, sí. pero en Husserl hay este concepto y probablemente Derrida lo tomó de Husserl, ¿no? Seguramente, no conozco yo con detalle, no tengo mucha familiaridad con Derrida, pero esto Abau, en este contexto en Husserl, pues es simplemente retirarle por algún interés teórico los predicados de significación a las cosas, los que sean, cualesquiera. Por ejemplo, esto. Para yo considerar que esto es una cosa sujeta a leyes físicas, causales, tengo que ignorar o quitarle sus predicados espirituales, sus predicados de significación. El hecho de que es un vaso, que da un servicio, que es un objeto útil, que sirve para tomar café, ¿no? Esto no importa, esto claro, como muchísimas cosas. Los coches en un deshuesadero. ¿Qué ha ocurrido con el coche en un deshuesadero? Pues prácticamente han perdido sus predicados de significación. Claro, nos recuerdan a los coches, son unos excoches, no son nada más fierro, pero lo que importa de allí pues es casi lo que tienen de pura materia, de metal, de hule, de plásticos, telas que se encuentren allí. Ya el servicio que tenían como coche pues está ya, digo, este es un desmontaje, digamos así, real, práctico. El desmontaje del que habla Husserl es teórico, es el desmontaje que hace el científico, el físico, cuando ignora en su ciencia todos los predicados de significación de las cosas. Y entonces trata igual una hoja de papel que sirve para carpeta que una hoja de papel que no sirve para carpeta. Que tenga estos agujeritos para nosotros es muy importante en nuestro mundo espiritual humano. ¿Por qué? Porque este es papel de carpeta, tamaño carta, ¿no? Pero si tú dices, dame un papel para utilizarlo
para darle otro servicio que tiene más que ver con sus propiedades meramente físicas, pues lo deconstruimos de inmediato y lo convertimos simplemente en una calza, ¿no? Doblándolo y entonces ya está nada más. Claro, ahí todavía tiene una función espiritual, la de estar funcionando como calza. Y esa también se le puede quitar en un momento dado. Pero es esto, es esta función, que es muchas veces la ejecutamos nosotros en la vida sin ser científicos, pero que el científico lo hace sistemáticamente, aunque sin darse cuenta de que lo hace. Es eso, es ese desmontaje, nada más. Sin ese desmontaje, sin esa construcción, no se llega al concepto de naturaleza. Esa es la cuestión aquí. Eso es la importancia que tiene. O sea, nosotros como filósofos, como fenomenólogos, lo hacemos también justo para entender qué es la naturaleza. Si no hacemos eso, nos quedamos con una especie de mezcla, ¿no? Porque tenemos aquí una cosa física, que es un libro, y tiene, digamos, por así decirlo, mezcladas sus propiedades reales de realidad, físico-químicas, y sus propiedades culturales. Claro, así lo tratamos. ¿Qué cosa de esto es naturaleza y qué cosa es espíritu? Ese es el chiste. Ese es el chiste. Bueno, para eso necesitamos esa discriminación que nos da la deconstrucción. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Eugenio, de nuevo. Gracias, Diego, por la sesión misma y por sus presentaciones.